Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a mis queridos compañeros de aventura, de esta hermosa aventura que hemos emprendido ya hace un tiempo para acá y que día a día nos esmeramos buscando material, compartiéndolo, comentándolo, para hacer de este nuestro momento de mayor placer en esta pasión que llamamos fútbol para todos. Juancito, buenas noches. Contame cómo está Mendoza hoy. Hola Evaristo, buenas noches, un gusto de saludarte. Hola Claudio. ¿Cómo Bueno, está, Juan? ¿Cómo les va, bien, Evaristo? Claudio, querido, abrazo a la distancia. te cuento, ¿Cómo están? ¿Cómo Mendoza están? despejado, muy frío esta noche, muy frío. Eh, Días atrás, sonda y ahora el frío que viene después del sonda. Mirá vos. ¿Vos, Claudio? Acá también muchísimo frío. Sí, sí. Vamos a decir como dicen los viejos acá en mi tierra. Y si es invierno, ¿qué querés que haga? Sí, 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 No amigo. queda otra, ¿eh? No queda otra invierno. Y se refregan las manos, la ponen al fueguito y siguen charlando. Es lo que hacemos esta Che, pero noche lo que nos está ordinariamente. dando calor es el fútbol, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Sí. Hablando de eso, en mi editorial del día de hoy he tomado algo que nos trae a nosotros, por la edad, la generación en la que crecimos, yo creo que hermosos recuerdos. Y este va a ser una editorial especial porque va a ser una editorial que vamos a ir haciendo juntos. Lo mío será tirar la- las vías de comunicación, los andariveles por donde va a caminar esta charla, y que estoy seguro que al final se van a ir prendiendo ustedes también para comentar lo que tienen que comentar. El título que le he puesto a mi editorial del día de hoy son Los tips del fútbol con el que hemos crecido. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tendría 5, 6, 7 años cuando por primera vez recuerdo pisé una pelota y me caí, obviamente, porque a esa edad el pisar era pisarla realmente y caerte. O pateé y erré la patada. Bueno, así nació seguramente la mía, la de ustedes y la de muchos, esta pasión. Pero junto con ello crecimos en una cultura futbolística determinada que tenía unos tips especiales, que, oh sorpresa, me fue ocurriendo a mí, quizá a ustedes también, el tiempo ha ido no solamente cambiándolos y desvirtuándolos, sino hasta contradiciéndolos. Voy a ir enumerando algunos pocos, quizás los más señeros. El primero, y quizás uno de los que más me llama la atención, se resume en una frase. ¡Al córner no! Ese grito que nos pegaban cuando nosotros estábamos enfrentados con la pelota mirando el fondo nuestro, era un sacrilegio en nuestra época de chico, niño, adolescente, patear la pelota al córner. No, era de maleta, de aquel que no sabe jugar, que no tiene habilidad para darse vuelta y salir jugando. Al córner no, era la línea con nosotros nunca podíamos pasar. Así crecimos. Después el tiempo, y ustedes me darán la razón quizá, fue cambiando ese tip. Luego, sacala al córner, pateala para afuera, no es que te van a quitar la pelota y no me clavan un gol. Y hoy en día es algo tan normal y habitual que ya ni nos ponemos colorados, ni en hacerlo ni en decirlo. Es algo que a mí me llamó la atención, esa transformación, y quizá muestra una clara muestra de cómo evolucionó nuestro querido fútbol. Segundo tip que traigo esta noche. El gordito va al arco. Era una discriminación. Hoy en día los derechos humanos Todos nos presos. caerían con El todo, terminamos INADI, presos. Evaristo, el INADI, ¿Eh? el Claro, INADI. el INADI. Entonces, pero era así, ¿qué va a ser? Y lo mirábamos al gordito y le veíamos la pinta. Si tenía pinta de ser dueño de la pelota, lo convencíamos que era el mejor en el arco, para que no se lleve la pelota, si no se acababa el partido. Habrá crecido con complicaciones mentales el gordito? Sin lugar a Sí, dudas, ahora Claudio, yo creo que sí, sin yo lugar a creo que dudas. sí.
Me Sí, viene el a la bullying que memoria un sufrió. conocido en común, Evaristo. El Sí. célebre y nunca bien ponderado, gordito. No, no lo nombres. Oh, No, no, hombre, no. que quede ahí en la neurosa del recuerdo. No me digas que lo nombraste, Juan. Tiro otro tip. Lo Y nombró ya veo que Evaristo. estamos entrando en la conversa en lo que yo quería lograr esta noche con Editorial, que era adentrarnos en ese cambio que ha dado paradigmático el fútbol de aquella época con respecto de esto. El tercer tip. Al arquero nunca, 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 nunca. nunca había que darle un pase al arquero. ¿Cómo le vas a dar vos un pase al arquero? El arquero no juega, el arquero ataja. Y yo quiero rememorar un poquito antes que nuestra época y antes del propio Amadeo Carrizo. El arquero era alguien que estaba debajo de los tres palos y no salía de ahí, ya casi pisando siempre la línea del arco, Era porque esta era su el misión. arquero de Metegol, Evaristo, que jugaba Claro, línea, va y viene. exacto, era el arquero del metegol. Y ahí apareció nuestro querido amado Amadeo Carrillo, que le dio otra forma al deporte del fútbol, al arquero dentro del deporte del fútbol. Y hoy en día el arquero, como dicen los entrenadores, es un jugador más de campo. Sí, Entonces señor. hoy va el pase al arquero, se aburren a veces los equipos le pasa al arquero. Nos Evaristo, aburrimos los espectadores el mirando. arquero sube a cabecear en los corners, patea penales e incluso Pero ahí hasta lo tiros tuvimos a libres. Chilaver, que era mejor. A Chilaver, que Sí. era el mejor pateador de toda su época. Y Para clavar un golazo Rogerio Setti, el brasileño. también, el Creo que con brasileño. más goles que Chilaver incluso, ¿eh? No, mirá vos, es muy probable, muy probable. Yo siempre Chiquito voy Oso, a el reconocer arquero que de Estudiantes, que Otro. metió el gol de cabeza. exacto, Sí, 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 exacto. sí. Sí, Y sí. ahora, Chiquito. como cuarto tip voy a traer uno que quizás, no sé, usted me lo dirá, si se ha sonado en su provincia este tip, en la mía, y les voy a dar las razones, no había partido que no se dijera. Para arriba como ruso en la aldea. Ah, no, bueno, eso es de Entre Ríos. Eso es de Entre Ríos. Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, Entre Ríos es un crisol de razas. Aquí han venido inmigraciones de todos lados, desde los judíos que allá en la zona de Basavilbaso, suizos en la zona de Colón, San José, más acá, españoles, italianos, obviamente, que hicieron las primeras colectividades, trajeron las primeras colectividades de acá, y también entre todos ellos, los famosos alemanes del Volga. Geográficamente el Volga es Rusia, pero ¿por qué alemanes del Volga? Bueno, muy bien, la historia cuenta que hace 300 años, quizás algunos más, este, en un convenio entre los zares de Rusia y el mandamás de Prusia, creo que era en aquella época, este, decidieron que el pueblo ruso era muy inculto, muy ignorante, no sabía trabajar, no tenía el espíritu del colono alemán. Entonces hicieron una emigración organizada por los ambos estados de un grupo de alemanes que fueran allá a colonizar toda esa zona del Volga y a darle una cierta experiencia a los campesinos rusos ahí para que vayan aprendiendo el arte de sembrar y todo eso. Bueno, los alemanes llegaron allá, vieron que la diferencia cultural era tan grande que ¿qué ocurrió? Se encerraron en su idioma, en sus costumbres, en su cultura y hasta genéticamente, porque ni siquiera se permitían las parejas entre alemanes y rusos. Era una cosa Che, que lo Evaristo, denotaba. Sí, pero además ni les enseñaron a jugar al fútbol, porque los alemanes son muy no, buenos al fútbol, los rusos son horribles. claro, Bueno, claro, bueno, Claudio, sí, Rusia, Claudio, pero tenía que decírtelo. Claudio, no seas injusto. Los rusos en época de Guerra Fría eran un hueso duro de roer en todos los mundiales. No solo los rusos, sino Sí, los hacían checoslovacos. doler los ojos y los dientes. Sí. claro. Bueno, termino mi reflexión sobre el tema de ese para arriba como ruso de la aldea. Porque cuando llegan acá los alemanes, para nosotros no eran alemanes, eran rusos, porque venían de Rusia. Entonces, nosotros a los alemanes, que ellos se creían alemanes, cuando habían nacido en Rusia ya, porque fue 200 y pico de años, todavía ya nacieron en Rusia, ellos se creían, seguían creyéndose alemanes, hablaban en alemán, tenían la cultura alemana, pintaban las casas y las cercas como alemanes en las aldeas.
Entonces, para nosotros eran los rusos de la aldea. Hay muchas aldeas acá, en toda la zona de Paraná, sobre todo, que son aldeas de ese tipo de inmigración. Y en los partidos de fútbol que se empezaron a armar, fíjense, al principio del siglo pasado, ya luego entrado más en años, se armaban torneos, no se querían juntar con los negritos ellos. Nosotros éramos los negritos, ¿no? Ellos seguían con las ideas que tenían allá en Rusia de no mezclarse con los lugareños. Pero a nosotros los negritos nos daba bronca, y ya empezábamos a relajarlo a los rusos. Y no faltaron oportunidades que se armaron partidos de fútbol. Pero no, ellos por un lado, nosotros por otro, en distintos equipos. Y que nos llamó siempre la atención, que eran duros y brutos al lado nuestro, y que siempre la terminaban ¿Qué otra reventando. cosa Ellos iban a parecía hacer, Evaristo? que competían para ver quién la tiraba más alto. A la pelota, ¡pum! Unos pelotazos para arriba, ¡pum! Para arriba. Y ahí salió el dicho: tirala para arriba como ruso la aldea. Bueno, de ahí salió el dicho. Por eso decía, todo tiene que ver con Evaristo, todo si me historia. permitís, Ajá, te hago un aporte de un tip de, sí, de lo mío. Yo sí, siempre sí, sí. jugué en la defensa y yo jugaba de marcador central y había un principio básico: o pasa la pelota o pasa el hombre. Claro, Nunca los dos claro. juntos. Y No, el no, otro era, eso era terrible. si marcabas la banda, no le des la raya. No le des la raya. Si engancha para Claro, usted, adentro, es problema del 2 o del 6, pero si marcas la banda, claro, no claro. le des la raya. Usted Yo, tiene que haber Juan, sido sí, Claudio, durante un sí. tiempo jugué de defensor y el tip ese, o pasa la pelota o pasa el hombre, conmigo no se cumplía. Pasaban los dos. Esas cosas que hay en el fútbol. Usted, Juancito, seguramente era parte de otro tip que iba a enumerar. Guarda que ahí viene a Chabrava. ¿A cuánto le habremos dicho así? Cierto, ¿no? Sí, Saltá que sí. viene el guadañazo. Sí, 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 Bueno, sí. Sí. este, hay otras cositas que también tienen que ver con la habilidad que había en aquella época en los jugadores, porque como el fútbol era más estático, te permitía una mayor muestra de habilidad. Hoy todo es velocidad, carrera, todo es atletismo. Más parecen atletas que jugadores de fútbol hoy en día. Va, jugadores de fútbol como los de nuestra época, digamos. Cuando te gritaban desde afuera o agarrabas a la pelota y picabas por la punta desbordando, por la punta y te venía el marcador de punta soplándote la nuca con ganas de pegarte el hachazo y te gritaban en la tribuna: ¡hacele la bicicleta! Hoy en día no existe la bicicleta. No. ¿Alguien vio algún jugador del día de hoy hacer una bicicleta? No existe más. Había Ni otra saben capaz que jugada, lo que... había otra jugada de Evaristo que también desapareció. Tendríamos que hacer un grupo para salvemos la bicicleta y salvemos la Marianela. Había una que se llamaba Marianela. Ah, esa no Mirá la vos. Sí, conozco. se las A recomiendo ver, para que la googleen. Estaba la, estaba la chilena, ¿era rubia o morocha? la Marianela. Marianela. Bueno, y después las nuevas son la boba. La boba es la Sí, de Alessandro. Dale, claro. Sandro. En mis tiempos le decíamos el chicle a la boba. Un chicle. Claro, claro. Sí. Sí, sí, eso de la bicicleta, es usted que tiene más memoria que yo, había un famoso jugador de aquella época, creo que era de San Lorenzo, que era famoso y también por hacer esa jugada de la bicicleta, que vos sabías que le iba a hacer, el defensor sabía que le iba a hacer, y sin embargo lo engañaba. Tengo una Consistía en duda. venir con... eh, sí, ¿La bicicleta era la que pasabas un no, pie, no, era la que la tirabas, la enganchabas y la Sí, tirabas de Walter. atrás y la pasabas por Sí. arriba de la no, cabeza? no, 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 no. Esa la hizo, la última vez que lo vi hacer, con cierta habilidad, fue el ídolo brasilero, ahora como se llama, Neymar. Lo vi a Neymar hacer esa que usted dice. Es la última, pero no, esta bicicleta era distinta. O venías Perdón, corriendo. Evaristo, perdón. Sí. ¿Neymar o Vinicius? No, yo lo vi a Neymar. Lo A recuerdo muy bien, me Neymar. llamó la atención en una esquina.
en una esquina Pero saliendo del acá, corner. ¿cuál Porque es la bicicleta? la bicicleta es esta. Usted va corriendo a la par del defensor, sobre todo el defensor un poquito más atrás suyo, porque usted le va ganando. Y en un momento dado usted amaga pisar la pelota, si es derecho, la amaga pisar con la izquierda. Y como que se detiene un segundo su marcha. Entonces el defensor cree que usted va para que metía para atrás o va por la espalda de él. Y con la derecha engancha la pelota hacia adelante. Ese segundo le sacó 1 metro de ventaja al defensor y después ya no lo agarra más. Bueno, eso Esa se era lo la debía forma. hacer 2 o 3 veces, y esto lo digo muy en serio, a Messi en la final que perdimos con los alemanes en Brasil, corriendo por banda derecha. El freno y el Mirá vos, arranque. El freno y el arranque. Le sacaba 1,5 metros. claro, Sí. Sí. pero el freno de arranque que hace Messi no era bicicleta, porque no pasaba el pie por arriba de la pelota y No, no lo enganchaba pasaba. la No, pelota con el otro pie. No, eso nunca lo hizo. no. Yo no la veo de aquella época, estoy hablando 40 años atrás, 30 años atrás. Este, bueno, otro tip de nuestra época, que hoy ya tampoco se va a ver y no se ve y ya no se va a ver nunca más, creo yo, es esa, pues te gritaban cuando venía el pelotazo. Guarda que está mojada. Ese pelotazo con una pelota mojada era mortal. Mortal. Si te Porque agarraba la cabeza, te sacaba la cabeza. Si te pegaba en el cuerpo, te quedaba un eran de manchón cuero y rojo absorbían donde el te agua. pegaba. Eran de cuero y Sí, absorbían el agua. Claro, claro, ahí voy. Las pelotas de antes eran de cuero, pero cuero, cuero. Y claro. cosidas a No voy a mano muchas hacer veces. nombres, no voy a hacer nombres, pero acá en mi barrio había una chica a la que le decían pelota embarrada, porque nadie la cabeceaba. Ustedes saben que antes para sacar a bailar se hacía un movimiento Había de que cabeza cabecear. que era cabecear. Sí. A esta pobre chica le decían pelota embarrada. Bueno, Pelota mojada. Ahí sí. la cabeza. Pero mire usted en qué se aplicaba ese dicho, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, el octavo tip que traigo esta noche es un grito para el defensor, sobre todo un Juancito así que está medio apurado, que no sabe qué mierda va a hacer, y rodeado por delanteros contrarios, que le gritaba al compañero, ¡sacala! ¡Sacala! Y sacala era revolearla por donde sea. Mientras no esté Oh, apuntando por la blanca, saca Bueno, alguno. el Estaba Coco apuntando por la blanca y Basile la y su clavaba. famoso saque si quiere ganar. ¿sabes qué si quiere? Claro. Bueno, derivó en esta frase después con el tiempo, pero en Claro. aquella época era un grito desesperado, ¡sacala! Y los gritos del arquero, afuera, afuera, cuando sacaban a los Ah, defensores dentro del área. claro, se le metía todo encima. Larga la morfón. Sí. Sí, también. Sí, sí. Bueno, y ya como para cerrar, algo que seguramente el recuerdo nos hace emocionar. Un comentario que hacíamos en aquella época, con los ojos brillantes, emocionados, qué sé yo, como lo más hermoso que nos podía haber ocurrido, me regalaron un par de sacachispas, Oh, el botín de aquella época. un gol de media Dígame, cancha con Juancito. botines saca chispas para todos los que La, quieren ser crack, decía la propaganda. la, la propaganda de sacachispas. Eran unos botines, porque seguramente muchos que están escuchando esto no saben qué tipo de botines. Eran botines de goma, no existían los Caña botines de alta, cuero. caña alta. Caña alta, tenían como un Las gomitas redondel a la altura del Sí, tobillo circulito de goma protectores. en para, los tobillos. para proteger los tobillos. Sí. Medio se movían en el aire cuando el que pateaba tenía la patada fuerte porque eran de goma, no eran firmes. No, eran la suela era de goma y la capellada era parte de lona, pero de De una lona lona, muy gruesa. claro. Exactamente, exactamente. Los tapones Una eran de lona, goma. Sí. claro, los tapones de goma. Sí, en esa época ni pensábamos en los tapones de aluminio, que vinieron de mucho después. Los sacachispas tienen el récord mundial de olor a pata. Era terrible, Eso eran también es terribles, cierto. eran terribles. Sí, eran infernal. Sí, Pero sí. bueno, pero ¿quién reparaba en eso en una cancha de fútbol? O sea, entrar a jugar con los botines a cachispa es lo mejor que Yo nos podía pasar. Inclusive cierro, muchos jugadores sí, se han comprado con una X cantidad de botines a cachispas. Se cambiaban de equipo en aquella época. Se sí. compraban, ¿se acuerdan? ¿Cuántos?
un ¿Cuánto canje. esa cachipa me da por dártela a otro Claro. jugador? Yo me acuerdo, Es así. cierro los ojos y cuando uno jugaba década del 70, fútbol amateur, el vestuario, el olor a aceite esmeralda. Ah, Eso famoso era aceite verde. el aceite verde. Sí, en mi pueblo lo preparaba El el famoso. farmacéutico y lo donaba al club Claro, para todo el claro. año. Y se Decían, frotaban ellos las le gambas los decían vagos. masaje a ese aceite. Sí, Y eso exacto, era exacto. una pócima milagrosa que curaba desde un Hasta los desgarro. todo, para todo se usaba. Sí, Hasta incluso era si increíble. tenía problema el goleador que estaba caído psicológicamente, se lo untaba con aceite verde y pum para arriba. Claro, El sí, tipo se sentía sí, especial, Sí, ¿cómo? claro. Claro. mejoraba su estado anímico. Bueno, esos han sido un poco los tips que yo quería traer en esta editorial y veo que he logrado el objetivo de Muy compartirlo con divertido. ustedes y que nos acordemos de esa época. Muy Maravillosa época divertido. por la cual empezó nuestra pasión, por esto que llamamos fútbol. Y ahora, yendo ya al fútbol, Juancito, propiamente al de nuestros días, ¿qué le pareció el partido de River, el último que sostuvo, con los tapones en la garganta, por no decir otra Sí, cosa? sí. La Y verdad que, que le cuento, Evaristo, que yo no me lo contaba muy seguro al partido antes de jugarlo, ¿eh? Uno a veces tiene premoniciones y le confieso que estaba más tranquilo con Fluminense que con The Strongest, porque con Fluminense River estaba jugado y sin ficha. Era como que ya no tenía nada que perder. Y esta y es vez, más peligroso. claro, y se encontró con un equipo sólido, sólido en todas las líneas, que salió con un libreto y se apegó al libreto y tuvo bastante dignidad a la hora de jugar el partido. Y en algún momento volvió a desnudar las fallas de la defensa de River. Exacto. Sí, sí. Fallas que yo me di cuenta en la expresión de Armani, que es un arquero que no se siente seguro con la defensa que tiene, y no es para menos. Eh, Esa es buena observación. sí, y además mmm, defeccionó en esta oportunidad Beltrán, no tuvo Sí, una no buena estuvo a la altura. noche, estuvo No flojo estuvo. Beltrán, y yo hacía rato que venía pidiendo un cambio, metan un tanque en el área, entró el tanque y al poquito andar vino el gol del tanque. Como quiera Claro, que sí, sea, sí. El pero colibrí. Borja, sí, Borja cada vez que ingresa, algo nos regala, siempre, siempre. Por ahí no se nota mucho su juego, pero hace lo que tiene que hacer un 9, lo cual no es una crítica para Beltrán. Yo creo que sería un muy buen complemento. Si River pudiera prescindir de Enzo Pérez, mandarlo al banco, aguantárselas con Aliendro solo de 5, podría armar un triplete en la ofensiva con Borja, Beltrán y Solari, que sería muy Sería interesante. maravilloso. Sería maravilloso. Ya, yo creo que Sí, sí. River ya está maduro para prescindir de Enzo Pérez. Y Enzo Pérez es un jugador para segundos tiempos, para graduar un resultado, para manejar un partido, pero es un jugador que está muy lento. Eh, Voy a citarlo a usted. Es un freno de mano. sí, no lo quería decir, lo dijo usted, pero es cierto. Por eso. Y después Sí, Nacho, Nacho no está pasando tampoco por su mejor momento, yo no sé. Yo consideraría la posibilidad de pararlo un par de partidos y poner a Palavecino. No sé, sí, sí, sí. no estoy totalmente seguro que sea una solución, o tal vez hacerlo jugar un poquito más adelantado a Nacho, porque cuando juega más adelantado rinde más. Aliendro es Sí, el tal mejor cual. jugador de River en este momento. Aliendro es el Sí. mejor. Coincido. Bueno, Juancito, me quiero quedar con las palabras o la opinión de Claudio respecto al partido de Boca.
¿Cómo lo viste, querido amigo? Un partido sin equivalencias. Jugaba un equipo que con muy poco clasificaba primero, no tenía demasiadas exigencias ni demasiadas presiones, contra un equipo que no estuvo nunca a la altura en la Copa Libertadores, que no tenía nada más que hacer en esta fecha. Boca comenzó ganándolo rápidamente, se quedó rápidamente con un jugador menos, no se notó la falta de ese jugador menos, de esa situación. Sí demoró mucho en concretar lo que fue al final la goleada, 4-0. Es decir, muy pocas conclusiones para sacar de esto. Lo mejor que se puede llegar a sacar es el diferente estado anímico que mostró Boca esta noche respecto del campeonato local, lo diferente que rinde Barco ubicado en el ala izquierda del equipo de Boca, sea como 3, sea como 10, y hoy como un volante ofensivo decididamente. Otras conclusiones para sacar, bueno, Vázquez entró e hizo 2 goles en un partido. Nunca está mal que los delanteros hagan goles, aunque sea el 7º gol del 8-0. Claro, claro. ¿Me Sí, sí, explico? El delantero vive del gol tal y cual. el gol alimenta el ego de los delanteros. Yo les Sí. vengo diciendo que Boca creo que tiene un problema en el área, ese delantero de área, que en algún momento fue Benedetto, hoy no lo es. Bueno, si va a ser Vázquez, que sea Vázquez. Pero fue Claro. eso. Clasificó Te hago primero, el una, grupo, sí, una pregunta. Merentiel, lo sacaron a Merentiel, está fuera de ritmo, queda fuera de las jugadas. No es un mal jugador Merentiel, pero me parece que le está quedando grande la azul y oro. Me da la Puede ser. sensación. Me Bueno, da la... queridos amigos, ha llegado un momento tan esperado de los 5 minutos de nuestro querido amigo Juancito. Somos bueno, todo oídos. muchas gracias, Evaristo. Yo hoy quiero rendir un pequeño homenaje y no son precisamente jugadores de fútbol. 3 plumas que engalanaron el fútbol. Borocotó. El 2 de enero de 1902 nace en Montevideo Ricardo Lorenzo Rodríguez. Borocotó para el mundo del fútbol. Fue un periodista deportivo, escritor y guionista uruguayo radicado en la Argentina. Ricardo Lorenzo Rodríguez nació en el barrio de Guruyú de Montevideo. Emigró a la Argentina y se radicó en Buenos Aires. Comenzó a trabajar en el periodismo en la editorial Atlántida y una de las primeras notas estaba referida al carnaval montevideano, en la cual sostuvo que las agrupaciones lubolas de candombe llevaban un ritmo borocotó chas chas. Uno de sus jefes le recomendó que utilizara esa onomatopeya como seudónimo. Dentro de la editorial Atlántida integró el personal de la revista El Gráfico, junto a otros destacados periodistas deportivos como Dante Panzeri y Félix Daniel Frascara. Borocotó se destacó por un estilo costumbrista y emocional en sus relatos deportivos, que se orientaban a defender el alma del potrero, como esencia del fútbol rioplatense. Fue él quien inventó el célebre término "la máquina" para designar a un famoso equipo de River Plate en los años 40. Escribió además varios libros, algunos adaptados para el cine, y él personalmente fue guionista de varias películas exitosas, entre las que se destaca Pelota de Trapo de 1948, dirigida por Leopoldo Torres Ríos. Escribía en la contratapa del Gráfico una columna de gran popularidad llamada Apiladas, donde abordaba reflexiones y temas cotidianos relacionados con el deporte. Hizo también
radio con el recordado Fioravanti y con Washington Rivera, conduciendo la famosa Cabalgata Deportiva Gillette, un programa pionero en el tratamiento del deporte en Argentina. Ya con su hijo, el doctor Eduardo Borocotó, por Radio Libertad, hizo Fútbol con los Borocotó. Fue el autor, entre otros, de un librito muy raro, exquisito, muy difícil, dificilísimo de conseguir, con el área del potrero, recopilación de sus notas publicadas en el Gráfico. Socio fundador del Club Sacachispas, tomó los colores del mismo de las flores que crecían en el baldío donde tuvo su primer cancha la institución. Un lírico. Dice de él el escritor Juan Sasturain: Borocotó es, en tanto cronista libérrimo de la infancia pobre y marginal, en gran medida responsable de la leyenda rioplatense del potrero y de la calle, como espacio forjador de un tipo de futbolista atorrante, lírico e imprevisible propio de estas latitudes. En Inglaterra, dijo Borocotó una vez, los pibes aprenden a jugar al fútbol cuando van al colegio. Acá, cuando no van. Dante Panzeri. Las Varillas, Córdoba, 5 de noviembre de 1921, Buenos Aires, 14 de abril de 1978. Fue un periodista deportivo que hizo de su columna de opinión un foro de verdad, realidad y libertad a la misma vez. En cierta manera, parado en las antípodas de Borocotó, eligió la crítica despiadada en su búsqueda de la verdad y el predominio de la ética y la moral antes que el vuelo poético. Sus notas eran verdaderos cachetazos a la hipocresía. En realidad, al acomodo, en fin, a las distintas formas de la inmoralidad que suele campear entre bambalinas e incluso en el escenario de este hermoso deporte. Se incorporó a la revista El Gráfico a principios de los 40, donde permaneció varios años redactando sobre atletismo, ciclismo, natación y otras actividades no tan populares. Luego comenzó a escribir sobre fútbol, artículos que lo harían famoso, cambiando totalmente el modo de criticarlo, profundizando el análisis. A fines de esta década ya era el tercero, detrás del mítico Borocotó y el prestigioso Félix Daniel Frascara. Y ya en las postrimerías de los 50 se transformó en el director de la revista El Gráfico. Impulsó como tal el ingreso a la misma de otros importantes periodistas deportivos como Pepe Peña, Ernesto Lasati y el gran Osvaldo Ardizone, a quien personalmente admiro mucho. En 1967 publica su famoso libro Fútbol, Dinámica de lo Impensado, tal vez el libro de fútbol más influyente en la historia del periodismo deportivo de Argentina. Sus artículos debían leerse con la Marsellesa de fondo. Sus palabras fueron, según el caso, barricadas o puntas de lanza. Desbarrancó más de una vez, pero no le importaba. Despotricó porque al fútbol le faltaban dirigentes de esencia y wines. Pero su proclama quedó incompleta. También le faltaban periodistas como él. Y hoy, 44 años después de su muerte, aún le siguen faltando. Julio César Pascuato, Juvenal. San Telmo, Buenos Aires, 30 de 1923. Buenos Aires, 15 de diciembre de 1998. Porteño típico. Fue un reconocido periodista deportivo, profesor de periodistas y escritor argentino de extensa y destacada labor en la revista El Gráfico. Galardonado por la Fundación Conex en el ámbito del periodismo deportivo, escrito con el diploma de honor en 1987 y el Conex de platino en 1997. Comenzó
escribiendo en la revista River, donde realizó su primera entrevista a quien fuese el gran ídolo de su juventud, José Manuel El Charro Moreno. Cuando terminamos de hablar, me dijo: «Trátame bien, pibe, que te dejo un cacho grande de mi vida». Recordó alguna vez de aquella nota a la que remarcó como su mayor orgullo. De allí pasó al diario La Razón y luego en 1962 al Gráfico, donde estuvo durante 36 años como redactor especial y ayudó a escribir la historia de la revista. También fue jefe de redacción de la recordada revista Sport, un formato especial del Gráfico, un suplemento mensual y subdirector editorial de la misma en 1969 al 71. Escribió Juvenal el libro original de la película Fútbol Argentino, estrenada en 1990. Además del fútbol, era un apasionado por el tango y el jazz, como no podía ser de otra manera, y gran admirador de Aníbal Troilo, de Astor Piazzolla, de Roberto Goyeneche, Carlos Gardel y Duke Ellington, entre otros artistas. Juvenal nos ha dejado algunas frases que son de colección. El Gráfico es el club del que fui hincha de pibe y donde llegué a jugar en primera. Cuando el polaco cantaba «Qué solo estoy» y decía «frío», tenía que ir a ponerme el sobretodo aunque hicieran 40 grados. ¿Cómo formaría mi selección argentina de todos los tiempos? Aclaro que no pretendo formarla con los mejores jugadores, sino con los 11 que de 10 partidos ganen 9,5. Carrizo, Suñé, Perfumo, Pasarela y Marzolini. Moreno, Sastre, Maradona, Peuchele, Di Stéfano y Lustó. 7 de ellos, Pasarela, Marzolini, Sastre, Moreno, Peuchele, Di Stéfano, Moreno y Lustó, están dotados para defender, atacar, tener la pelota y meter goles. Y todos sirven para jugarle una final a Holanda en Ámsterdam. Un recuerdo cariñoso para estas 3 plumas que engalanaron nuestro fútbol y hombres de una generación de hierro, una raza de notables irrepetible. Lamentablemente nos hacen mucha falta. Muy bueno, Excelente. los 5 minutos. Por favor. A mí me qué emocionaba emotivo. leer los textos de ellos, sobre todo en el Gráfico. Esperar el Gráfico semanalmente era revivir los partidos de fútbol, volver a vivir el fútbol. Era increíble, realmente. Bueno, ha Hermoso pasado programa, amigos. Hermoso programa. Coloquial, emotivo. Fantástico. Lo Bueno, disfruté gracias, mucho, muchas Claudio. gracias, muchachos. Linda noche. A ver.